Te voy a hablar claro. Durante mucho tiempo pensé que negociar era cosa de grandes ejecutivos o de momentos extraordinarios. Pero mientras tanto, decía que sí cuando quería decir no, aceptaba condiciones que me incomodaban y me quedaba callado cuando debía hablar. Hasta que me topé con este libro. Y me cayó el 20, no estaba perdiendo por falta de talento, estaba perdiendo por falta de estrategia. Este audiolibro me cambió la forma de ver la negociación. Me enseñó que no se trata de ser más duro ni de hablar más fuerte. Se trata de prepararte mejor, de escuchar de verdad, de pedir con claridad, de sostener el silencio y manejar el rechazo con elegancia. Si tú también estás cansado de sentir que cedes más de la cuenta, que no sabes cómo pedir lo que mereces o que cada no te frena, esta información te va a servir. Porque justo aquí está lo que nunca nos enseñaron, cómo negociar como un profesional sin perder tu esencia. Lo único que te pido a cambio es que hagas clic en el botón suscribirse. Comenzamos. Desde el momento en que abres los ojos hasta el instante en que cierras el día, estás negociando. Tal vez no con contratos ni cifras millonarias, pero sí con decisiones, prioridades, deseos y emociones. ¿Qué desayunas? ¿Quién decide qué película ver? ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo frente a tu descanso? Cada una de estas pequeñas elecciones implica una negociación, incluso si no lo percibes así. Y ese es el primer error que la mayoría comete, creer que la negociación es un acto formal reservado para ejecutivos, abogados o vendedores experimentados. Nada más lejos de la realidad. Negociar es comunicar con intención. Es influir sin imponer. Es construir acuerdos que satisfacen necesidades, incluso cuando esas necesidades no se han expresado aún. Tim Castle lo afirma sin rodeos. Estás negociando cada día, te des cuenta o no. La pregunta clave no es si sabes negociar, sino asterisco cómo lo haces. ¿Estás actuando con claridad o desde la improvisación? ¿Con intención o desde la costumbre? Porque cuando negocias sin darte cuenta, estás cediendo más de lo que imaginas. Tiempo, energía, bienestar, oportunidades. Piensa en la última vez que aceptaste algo que no querías, una reunión innecesaria, un gasto que no planeabas, una tarea que no era tu responsabilidad. ¿Por qué lo hiciste? Probablemente por evitar el conflicto, por complacer a otros, o porque no sabías cómo decir que no. Esa es la negociación inconsciente, la que deja tu poder en manos ajenas. Castle propone un giro radical en esta dinámica. Él sugiere que aprender a negociar conscientemente no solo te da ventaja en el mundo profesional, sino que transforma tu vida personal. Porque negociar no es ganar a costa de alguien más. Es encontrar una tercera opción, donde ambas partes sienten que han ganado. Es el arte de crear valor, no solo de capturarlo. Y para dominarlo, debes empezar reconociendo su presencia en lo cotidiano. En una conversación con tu pareja, en una llamada con un cliente, en una discusión contigo mismo sobre lo que mereces. Cada uno de esos momentos es una oportunidad. Pero solo si sabes verla. La negociación, como herramienta de autosuperación, es poderosa porque te obliga a definir lo que quieres, defender lo que vales y alinear tu comunicación con tu propósito. Te exige claridad, firmeza y empatía. No se trata de manipular, sino de liderar. No se trata de imponer, sino de influir con integridad. En este capítulo, descubrirás cómo esta habilidad transforma no solo tu capacidad de conseguir resultados, sino tu manera de habitar el mundo. Aprenderás a detectar negociaciones invisibles, a posicionarte con elegancia y a entender que, en muchas ocasiones, el simple acto de preguntar con intención puede cambiarlo todo. Porque si no pides, la respuesta es siempre no. Y si no sabes negociar, el mundo negociará por ti. Una de las creencias más limitantes sobre la negociación es pensar que está reservada para personas con carisma, voz fuerte o habilidades innatas para convencer. Pero la realidad es muy distinta. Tim Castle insiste en que los grandes negociadores no nacen, se forman. Y ese proceso comienza con una decisión poderosa: dejar de ver la negociación como un campo de batalla y empezar a verla como una herramienta de diseño de vida. Imagina que pudieras redibujar los bordes de cada conversación importante. Que pudieras decir con claridad lo que necesitas, sin miedo. Que supieras cuándo ceder y cuándo insistir. Que tuvieras la capacidad de influir en las decisiones de los demás no desde la manipulación, sino desde la comprensión. Eso no es un superpoder reservado a unos pocos, es una habilidad entrenable. La negociación, bien entendida, no busca imponerse, busca conectar. El negociador consciente no entra a la conversación con una sola meta: ganar. Entra con una intención más profunda: crear. Crear acuerdos, crear relaciones, crear soluciones.
Esa diferencia de enfoque lo cambia todo. No se trata de forzar resultados, sino de facilitar procesos donde todas las voces puedan ser escuchadas. Y aquí aparece un principio clave que Castle repite una y otra vez. La preparación lo es todo. No puedes improvisar poder. No puedes construir influencia desde la prisa. Un buen negociador se prepara, no solo con datos y cifras, sino también con preguntas poderosas. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué está en juego? ¿Qué necesita la otra persona? ¿Cómo puedo alinear ambos intereses sin renunciar al mío? Muchos fracasan en sus negociaciones porque ni siquiera saben que están negociando. Entran al diálogo con emociones sueltas, expectativas difusas y una disposición pasiva. Así, ceden sin darse cuenta. La negociación entonces se convierte en una pérdida silenciosa. No hubo conflicto, pero tampoco hubo conquista. Por eso, el primer paso hacia la autosuperación a través de la negociación es la conciencia. Ser consciente de cada conversación clave. Identificar cuando estás entrando en un momento negociador. Tomarte el tiempo de pensar antes de hablar. Y, sobre todo, atreverte a participar con intención. Este capítulo busca ayudarte a despertar esa conciencia dormida. Porque cada día estás frente a decisiones que moldean tu destino. Y si aprendes a abordarlas con una mentalidad negociadora, no solo cambiarás los resultados, cambiarás tu forma de verte a ti mismo. Ya no serás alguien que acepta lo que la vida ofrece. Serás alguien que propone, que influye, que construye. La clave está en recordarlo. Todo empieza con una conversación. Y cada conversación es una negociación disfrazada. Si te vuelves hábil en ellas, tu mundo comienza a cambiar. No porque se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más capaz. Y esa es, en última instancia, la esencia del poder personal, la capacidad de crear tu realidad, palabra a palabra. Tim Castle plantea una idea provocadora. Si no haces preguntas, estás aceptando respuestas por defecto. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando no negocias. Estás aceptando condiciones impuestas, aunque sean invisibles. Condiciones sociales, laborales, familiares o incluso emocionales. Estás viviendo bajo acuerdos que nunca firmaste, simplemente porque no los cuestionaste. La mayoría de las personas cree que evitar la negociación les ahorra conflicto. Pero lo que no ven es el conflicto interno que generan al no expresarse. Ceder en silencio acumula resentimiento. Callar por cortesía muchas veces termina en frustración. Y aceptar sin analizar puede llevarte a vidas enteras construidas sobre expectativas ajenas. Por eso, Castle invita a transformar la percepción que tienes del acto de negociar. No es una confrontación. Es una conversación intencionada. Y cuando se hace bien, no separa, une. Porque cuando tú sabes lo que quieres y lo comunicas con respeto, das permiso a otros para hacer lo mismo. Nace un diálogo honesto. Un espacio donde ambas partes pueden dejar de adivinar y empezar a colaborar. Uno de los ejemplos más cotidianos donde se manifiesta la falta de negociación es en el trabajo. ¿Cuántas personas aceptan sueldos por debajo de su valor real, simplemente porque no supieron pedir más? ¿Cuántos empleados cargan con tareas adicionales sin reconocimiento, porque temen parecer problemáticos si dicen algo? En esos silencios se pierde no solo dinero, sino autoestima, motivación y oportunidad. Pero esto no ocurre solo en el mundo profesional. En las relaciones personales también negociamos, aunque no lo nombremos así. ¿Qué tiempo compartimos? ¿Qué reglas implícitas respetamos? ¿Qué espacio cedemos por afecto o por miedo? Muchas veces, no se trata de falta de amor, sino de falta de conversación. Y donde no hay diálogo, crecen los malentendidos. El cambio comienza cuando te das permiso para pedir, para preguntar, para decir, esto es lo que necesito, ¿cómo lo ves tú? No desde la exigencia, sino desde la claridad. Porque pedir no es imponer. Es abrir la puerta a una posibilidad. Y eso requiere valentía. No solo para hablar, sino para escuchar. No solo para argumentar, sino para entender que tal vez lo que tú quieres también puede encontrar su lugar en la agenda del otro. Negociar, entonces, es una declaración de identidad. Es decirle al mundo, yo existo. Mis necesidades importan. Y estoy dispuesto a conversar para encontrar un punto de encuentro. Esa actitud no solo transforma los resultados, transforma tu autoestima. Porque cuando te expresas con claridad, también te reconoces. Validas tu experiencia. Te afirmas como protagonista de tu vida. Por eso, el primer gran logro al aprender a negociar no es conseguir más cosas. Es convertirte en alguien que no se calla,
que no huye, que no se borra. Es convertirte en alguien que se presenta con respeto, con intención y con voz. Alguien que construye acuerdos desde la conciencia. Y eso, en sí mismo, ya es una forma de libertad. Uno de los grandes mitos que rodean la negociación es que debes ser agresivo para ganar. Que necesitas dominar la conversación, hablar más fuerte, imponer tu visión. Pero Tim Castle lo desarma con claridad. El poder verdadero no viene de aplastar al otro, sino de construir acuerdos donde ambas partes se sientan vistas, escuchadas y respetadas. En la práctica, esto significa que la empatía no es una debilidad, es una ventaja estratégica. Escuchar activamente, prestar atención a las señales no verbales, hacer preguntas que profundicen en lo que la otra persona realmente quiere, más allá de lo que dice querer, te da una perspectiva que muchos negociadores pierden por estar demasiado ocupados defendiendo su posición. Castle plantea que cada negociación tiene dos niveles: el superficial, donde se discuten cifras, tiempos y condiciones, y el profundo, donde se mueven emociones, temores, egos y aspiraciones. El negociador consciente aprende a moverse en ambos. Sabe cuándo hablar de datos y cuándo hablar de emociones. Sabe cuándo presionar y cuándo contener. Y, sobre todo, sabe que el verdadero resultado no es cerrar un trato, sino abrir una relación. Negociar desde este enfoque implica renunciar a la mentalidad de escasez. No se trata de ganar o perder, sino de crear o desperdiciar valor. Cuando entiendes esto, dejas de entrar a las conversaciones con miedo o con armadura. Entras con estrategia, sí, pero también con apertura. Porque sabes que no todo está dicho al principio. Que muchas veces, el mejor resultado emerge en la mitad del camino, cuando ambas partes se sienten lo suficientemente seguras como para dejar de defenderse y empezar a construir. Y eso requiere una habilidad poco explorada en los libros de negociación: la gestión del silencio. Castle insiste en que no siempre gana quien más habla. A veces, el silencio bien colocado es más persuasivo que un argumento brillante. El silencio crea espacio. Provoca reflexión. Invita a que el otro se exprese más allá de lo previsto. Por eso, el negociador efectivo aprende a estar cómodo en la pausa, en la espera, en la mirada sostenida que no necesita llenar el aire con palabras vacías. En este nuevo paradigma, la negociación se convierte en una danza, no en una lucha. Una danza donde cada paso cuenta, pero donde la conexión entre los bailarines importa más que la coreografía perfecta. Negociar bien no es actuar, es estar presente. Y para estar presente, necesitas soltar el deseo de controlar y abrazar el deseo de comprender. Al final, lo que Castle propone no es solo una técnica, sino una filosofía de vida. Una forma de estar en el mundo donde cada interacción es una oportunidad para crear algo mejor. Donde en lugar de reaccionar, eliges responder. Donde el poder no se grita, se transmite con calma. Y donde cada conversación puede ser un punto de inflexión, si tienes el valor de participar con claridad, con empatía y con propósito. Negociar es mucho más que obtener algo, es declarar quién eres en el proceso. Cada vez que decides alzar la voz con respeto, cada vez que te atreves a pedir lo que mereces o a decir que no sin culpa, estás ejerciendo un acto de afirmación personal. Estás trazando una línea invisible que dice: aquí empiezo yo. Aquí está mi límite. Aquí está mi valor. Tim Castle sostiene que uno de los principales beneficios de dominar el arte de la negociación no es ganar más acuerdos, sino perder menos identidad en el camino. Porque cuando no sabes negociar, te diluyes. Te adaptas excesivamente. Te acomodas por temor al rechazo. Y en ese acomodo continuo, te alejas de ti mismo. Terminas diciendo sí a cosas que no quieres, callando ante decisiones que te afectan, soportando estructuras que no eliges. En cambio, cuando aprendes a negociar con conciencia, todo cambia. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque tú te vuelves más claro. Sabes qué quieres. Sabes que no estás dispuesto a tolerar. Y lo más importante, sabes cómo comunicarlo sin romper puentes, sin escalar conflictos, sin perder humanidad. Pero eso no se logra solo con técnicas. Se logra con práctica, con autoobservación, con intención. Por eso Castle propone ejercicios simples pero transformadores. Por ejemplo, empezar a identificar micronegociaciones en tu día a día, cuando eliges tu agenda, cuando hablas con tus hijos, cuando negocias con tu propio cansancio si vas o no al gimnasio. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para practicar claridad, asertividad y equilibrio. También invita a observar tus reacciones automáticas. ¿Te cuesta pedir? ¿Evitas decir que no? ¿Te justificas en exceso? ¿Te sientes culpable cuando priorizas tu bienestar?
Todas esas señales muestran que hay trabajo interno que hacer. Porque la negociación no es solo externa, es interna. La voz que más necesitas entrenar no es la que usas con otros, sino la que usas contigo mismo. El gran mensaje de este capítulo es este: estás negociando tu vida, te des cuenta o no. Y si no te haces cargo de esa responsabilidad, alguien más lo hará por ti. No desde la maldad, sino desde la inercia. El mundo no se detiene a preguntarte si estás conforme. Avanza, decide, impone. Y si tú no participas, te conviertes en espectador de tu propia historia. Por eso, este libro no busca solo darte herramientas. Busca darte una nueva identidad, la de alguien que no cede su voz, que no teme incomodar si es necesario, que sabe que negociar bien no es exigirlo todo, sino no perder lo esencial: tu valor, tu visión, tu dignidad. En los siguientes capítulos, entrarás en el núcleo del arte negociador: mentalidad, preparación, lenguaje, escucha y resiliencia. Pero todo parte de aquí, de reconocer que sí, tú también negocias. Y que cuando lo haces con propósito, no solo mejoras tus resultados, te recuperas a ti. Antes de hablar, de pedir, de contraofertar o de cerrar acuerdos, ocurre algo silencioso pero determinante: piensas. Y en ese pensamiento, consciente o no, se define el 80% del resultado. Tim Castle lo deja claro: la negociación empieza mucho antes de abrir la boca. Comienza en la mente. Por eso, el arma secreta de todo gran negociador no es su discurso, es su mentalidad. La mentalidad del negociador exitoso no es casual. Es intencional, entrenada y, sobre todo, resiliente. No se basa en la suerte, ni en el talento, ni en la labia. Se basa en una visión profunda de sí mismo y del proceso. Y esa visión se construye sobre 3 pilares: autovaloración, calma frente al conflicto y convicción sin arrogancia. El primer pilar es la autovaloración. Negociar sin creerte merecedor es como ir a una guerra sin armas. No se trata de inflar tu ego, sino de reconocer honestamente lo que vales. Saber qué aportas, por qué lo que ofreces tiene sentido, y cuál es tu contribución única. Castle insiste: si tú no ves tu valor, nadie más lo hará por ti. Y si dudas, cedes. Porque la negociación no empieza con argumentos, empieza con creencias. El segundo pilar es la calma frente al conflicto. Muchos evitan negociar porque lo asocian con pelea, incomodidad, rechazo. Pero la mentalidad ganadora no huye del conflicto, lo interpreta como parte del proceso. No se dispara emocionalmente ante un no. No busca agradar a todos. Se enfoca en el objetivo, sin perder humanidad. Castle enseña a ver el conflicto como señal de que algo está en juego, y por tanto, vale la pena ser conversado. El tercer pilar es la convicción sin arrogancia. Una persona que sabe lo que quiere, lo comunica sin necesidad de imponerse. Su voz es firme, pero su presencia es serena. No necesita convencer a gritos. Su claridad basta. Esa es la diferencia entre presión y presencia. Y esa presencia se construye, sobre todo, con preparación y propósito. La mentalidad del negociador también incluye una comprensión profunda del tiempo. Castle lo llama mentalidad de largo plazo. No todas las batallas se ganan hoy. No todos los acuerdos se logran en la primera reunión. Y no todos los silencios significan pérdida. Un negociador con mentalidad sólida entiende que influir no es controlar, y que a veces, sembrar hoy da frutos mañana. Este capítulo es una invitación a dejar de negociar desde el miedo al rechazo, al juicio, al error. Y empezar a negociar desde la posibilidad de crear, de conectar, de proponer. Porque cuando cambias la forma en que piensas, cambias la forma en que hablas. Y cuando hablas desde una mente clara, el mundo escucha distinto. Tim Castle sostiene que antes de negociar con otros, debes aprender a negociar contigo mismo. Y esa negociación interna es, quizá, la más compleja de todas. Porque en ella se enfrentan tus dudas contra tus deseos, tus miedos contra tu visión, tu historia contra tu futuro. Por eso, desarrollar la mentalidad correcta no es solo cuestión de motivación, es un acto de profunda reprogramación personal. Uno de los primeros cambios que plantea Castle es abandonar la mentalidad de escasez. Muchos entran a una negociación sintiendo que tienen todo que perder y poco que ofrecer. Esa visión los vuelve defensivos, pasivos o complacientes. La alternativa, según Castle, es adoptar una mentalidad de abundancia, creer que hay opciones, que mereces un resultado justo y que tu valor no depende de un solo acuerdo. Cuando negocias desde la necesidad, te vendes barato. Cuando negocias desde la abundancia,
Creas opciones. Otro cambio fundamental es dejar de buscar validación. El negociador inseguro busca agradar. Dice lo que cree que el otro quiere escuchar. Cede sin estrategia. Espera aprobación más que resultados. En cambio, el negociador con mentalidad sólida no busca ser querido, busca ser claro. No teme incomodar si eso implica avanzar con respeto hacia un mejor acuerdo. Porque entiende que el respeto real no nace de complacer, sino de comunicar con integridad. Cassell también habla del diálogo interior, esa voz que te acompaña antes, durante y después de cada conversación clave. Esa voz puede ser tu mayor aliada o tu peor saboteadora. Si te dice no eres suficiente, no sabes hacerlo, mejor quédate callado, no importa cuánta técnica tengas, perderás. Pero si la entrenas para afirmar tu preparación, tu derecho a pedir, tu capacidad para aportar, entonces empieza a jugar a tu favor. Esa voz se entrena como cualquier músculo, con repetición, con evidencia, con valentía. La mentalidad del negociador exitoso no elimina el miedo, lo transforma. El miedo sigue apareciendo, miedo a fallar, a perder la oportunidad, a quedar mal, pero ya no domina. Se convierte en una señal, esto importa. Prepárate, enfócate. Y desde ahí, el miedo se convierte en impulso, no en freno. Cassell insiste, no negocias sin miedo, negocias a pesar del miedo. Esa es la diferencia entre el amateur y el profesional. Finalmente, tener una mentalidad fuerte no significa ser inflexible. Significa tener raíces profundas. La flexibilidad surge cuando sabes quién eres, qué quieres y que estás dispuesto a negociar. La mentalidad débil cede por inseguridad. La fuerte, por estrategia. Y esa distinción es vital. En resumen, la mentalidad de un negociador exitoso se construye día a día, conversación tras conversación. No es una pose. No es una máscara. Es una forma de estar en el mundo, con claridad, con propósito y con el compromiso de no dejar tu destino en manos ajenas. Un negociador exitoso no es aquel que siempre consigue lo que quiere, sino quien nunca se traiciona en el intento. Esa es la esencia de la mentalidad fuerte que Tim Cassell defiende, integridad personal por encima del resultado inmediato. Porque un buen trato no se mide solo por lo que obtienes, sino por cómo te sientes contigo mismo después de haberlo cerrado. Y en ese camino, hay una herramienta interna que se vuelve fundamental, la autoconciencia. Saber cómo reaccionas bajo presión, qué frases te disparan inseguridad, en qué momentos tiendes a ceder sin querer. Cassell propone que te observes durante y después de cada negociación. ¿Dónde perdiste el control? ¿Dónde brillaste? ¿Qué te hizo titubear? Esa autocrítica constructiva no es juicio, es crecimiento. La mentalidad negociadora también implica aceptar que no todos los acuerdos se van a cerrar. Y que eso no significa fracaso. Cassell insiste en un principio poderoso. A veces, la victoria es saber decir no y retirarte con dignidad. La capacidad de renunciar a un trato que no respeta tus condiciones, tu tiempo o tu valor es una muestra de madurez mental. No todo lo que se ofrece merece ser aceptado. Y no todo lo que se pierde representa una pérdida real. Otro elemento esencial de esta mentalidad es el enfoque. Un negociador distraído, reactivo o disperso pierde poder. En cambio, el negociador centrado no solo escucha al otro, se escucha a sí mismo. Detecta cuando está siendo arrastrado emocionalmente y recupera el control. No se deja llevar por provocaciones ni por urgencias artificiales. Sabe que cada palabra cuenta, que cada silencio tiene peso y que su atención es su mayor recurso. Cassell también advierte contra un enemigo silencioso, la impaciencia. Muchas negociaciones se estropean por querer cerrar rápido, por ansiedad, por presión, por miedo a perder la oportunidad. Pero la mentalidad sólida sabe esperar. Sabe sostener una pausa. Sabe que quien tiene prisa cede mal. Que el verdadero poder está en quien puede tolerar la incomodidad sin doblarse. Finalmente, hay una convicción que atraviesa toda la filosofía de Cassell. La negociación no es un juego de suma cero. No es tú contra el otro. Es tú contigo mismo, buscando un resultado que respete tus valores y potencie tu visión. Cuando entiendes eso, dejas de competir y empiezas a colaborar. Dejas de sobrevivir y comienzas a crear. Así se construye la mentalidad de un negociador exitoso, no en el escenario, sino en los ensayos. No con aplausos, sino con preguntas incómodas. Y no esperando que todo salga perfecto, sino preparándote para responder con fuerza interna ante cualquier resultado. Tim Cassell señala que uno de los hábitos más potentes para desarrollar la mentalidad negociadora es el entrenamiento diario de tu voz interna.
Así como un atleta entrena su cuerpo todos los días, el negociador entrena su mente. Y ese entrenamiento no requiere horas, pero sí intención. Cada mañana puedes repetir una afirmación. Cada conversación puedes verla como un ensayo. Cada pensamiento negativo puedes reemplazarlo con una pregunta útil. ¿Qué parte de esto puedo influir? Este hábito no busca eliminar la inseguridad, sino reducir su poder. Cassell es claro, todos sentimos dudas, incluso los más experimentados. Pero la diferencia está en no actuar desde la duda, sino desde la preparación. Cuando te entrenas para pensar con claridad bajo presión, desarrollas una ventaja invisible, transmites confianza. Y la confianza, aunque no siempre garantiza un sí, siempre abre la puerta al respeto. Otro aspecto esencial es la mentalidad de aprendizaje. Un negociador con mentalidad sólida no necesita tener siempre la razón. Necesita entender, adaptarse, crecer. Después de cada negociación, se hace responsable. ¿Qué pude hacer mejor? ¿Qué no vi a tiempo? ¿Qué aprendí de esta persona, de este resultado, de mí mismo? Porque cada error es una clase. Y cada clase, si se aprovecha, te vuelve más lúcido. Cassell también invita a desarrollar una mirada estratégica sobre el fracaso. No todo lo que no resulta es una derrota. A veces, perder un acuerdo revela un límite que te fortalece. A veces, un rechazo te redirige hacia una oportunidad más alineada. Y muchas veces, lo que hoy no se dio, se convierte en una alianza mañana. La mentalidad negociadora ve más allá del resultado inmediato, ve el mapa completo. Dentro de este marco mental, hay una distinción clave, la diferencia entre reacción y respuesta. Reaccionar es automático, instintivo, emocional. Responder es consciente, pausado, estratégico. Un negociador reactivo dice lo primero que siente. Un negociador mentalmente fuerte se da el espacio para pensar, incluso si son solo 2 segundos. Esa pausa es oro. En ella se decide si cedes por impulso o avanzas con intención. Y todo esto, Cassell lo enfatiza, no se aprende leyendo, sino haciendo. La teoría sin acción se vuelve ego. Pero la práctica constante, incluso en los pequeños momentos del día, construye músculo real. Pide algo que te incomoda. Atrévete a decir que no con respeto. Plantea una conversación que postergas. Observa tus emociones sin juzgarlas. Esos ejercicios cotidianos, más que cualquier manual, te convierten en un verdadero negociador. Porque al final, la mentalidad no es un estado, es una práctica. Una forma de pensar que se refuerza con cada decisión. Y cada vez que eliges hablar con intención, priorizar tu valor y mantenerte fiel a ti mismo, esa mentalidad se fortalece. Negociar, entonces, deja de ser una técnica. Se vuelve parte de quién eres. Llegar a una negociación con una mentalidad sólida no garantiza el resultado que deseas, pero sí garantiza que saldrás de ella con respeto propio intacto. Esa es la verdadera victoria que Tim Cassell propone. Porque el poder personal no se mide por lo que consigues, sino por lo que mantienes, tu coherencia, tu claridad, tu calma. En este punto, Cassell introduce un concepto esencial, la mentalidad de autorresponsabilidad. Un negociador maduro no culpa al otro por no ceder, ni al contexto por no ser ideal. Asume, aprende, ajusta. Entiende que la única variable que puede controlar completamente es su preparación, su actitud y su respuesta. Y desde ahí construye poder. No para dominar, sino para influir con integridad. Esta mentalidad también exige un compromiso con la verdad. No con tu verdad como excusa para imponer, sino con la verdad como base para construir. Decir lo que piensas, expresar lo que necesitas, sostener lo que crees, todo desde el respeto, es el núcleo de la autoridad personal. Porque cuando tus palabras reflejan tu mundo interno sin maquillaje, tu presencia transmite autenticidad. Y la autenticidad convence más que cualquier técnica. Cassell insiste en que todo negociador debe cultivar lo que él llama valentía emocional. La capacidad de tolerar la incomodidad sin evadirla. De escuchar un no sin tomárselo como rechazo. De mirar el desacuerdo sin verlo como un ataque. Esa valentía no se grita, se sostiene. No se impone, se transmite en tu forma de estar, de mirar, de seguir presente cuando otros se retiran. Un ejemplo claro es la diferencia entre insistir y presionar. El negociador con mentalidad fuerte insiste desde la convicción, el que presiona lo hace desde la inseguridad. El primero escucha tanto como habla. El segundo interrumpe para imponer. El primero busca entendimiento. El segundo busca control. Y esa diferencia no solo se siente,
se refleja en los resultados. Castle propone que, en el fondo, la negociación es un espejo. Refleja tu nivel de autoconocimiento, tu capacidad de liderazgo interno y tu disposición a crecer a través del otro. Porque cada conversación, cada objeción, cada acuerdo frustrado, te muestra algo de ti. Y si tienes el coraje de mirar ese reflejo sin ego, te vuelves imparable. Con esta página cerramos un capítulo que no entrega fórmulas mágicas, sino fundamentos internos. Porque sin la mentalidad adecuada, las técnicas fracasan. Pero con ella, hasta un principiante puede lograr resultados extraordinarios. La buena noticia es que esta mentalidad no es un privilegio, es una elección. Y está disponible cada vez que decides pensar con claridad, actuar con respeto y negociar desde tu centro, no desde tus miedos. La negociación no se gana en la sala, sino en la preparación. Esa es una de las ideas más contundentes que Tim Castle defiende en su metodología. Y aunque parezca obvio, es sorprendente la cantidad de personas que entran a una negociación sin más preparación que su instinto. El resultado suele ser el mismo: improvisación, pérdida de foco y, muchas veces, concesiones innecesarias. El profesional, en cambio, hace delante su ventaja. Y por eso, cuando llega el momento de negociar, no reacciona, lidera. Castle insiste en una máxima simple pero poderosa: quien se prepara más, negocia mejor. No se trata solo de conocer cifras, condiciones o antecedentes. Se trata de entender el terreno completo, quién está al otro lado de la mesa, qué necesita, qué teme, qué presiona su decisión. Porque negociar no es una batalla de argumentos, es un juego de perspectivas. Y quien más sabe del otro, más posibilidades tiene de influir. El primer paso de la preparación profesional es clarificar tu propio objetivo. ¿Qué quieres lograr con precisión? No en términos vagos como algo mejor o un trato justo, sino en cifras, condiciones, plazos, prioridades. Castle lo llama anclar tu intención. Porque si tú no defines tu norte, otro lo hará por ti. Y negociar sin un norte claro es como navegar sin brújula. Puedes moverte mucho, pero no avanzar. El segundo paso es investigar a fondo a tu contraparte. No solo su cargo o historial profesional, sino su contexto, sus intereses, su presión interna. ¿Qué motiva su decisión? ¿Qué perdería si no acuerda contigo? ¿Qué otra opción tiene además de ti? Castle enseña a mapear no solo al interlocutor, sino al ecosistema que lo rodea. Porque muchas veces, quien decide no está en la sala. Y quien negocia, solo ejecuta instrucciones. El tercer paso es definir tu BATNA, la mejor alternativa si el acuerdo no se da. Conocer tu BATNA te da poder. Te permite negociar sin desesperación. Y más aún, te permite decir no sin culpa. Castle dice que quien no tiene clara su BATNA, negocia desde el miedo. Pero quien sí la tiene, puede moverse con libertad. Porque sabe que incluso si no hay acuerdo, sigue teniendo opciones. La preparación profesional también incluye anticipar objeciones. No para evitarlas, sino para recibirlas con calma. Cada posible no debe tener su respuesta lista, no solo racional, sino emocionalmente sólida. Porque no basta con explicar, hay que transmitir seguridad. Y eso se logra mejor cuando ya ensayaste mentalmente la resistencia del otro, y estás listo para escucharla sin ponerte a la defensiva. Este capítulo abrirá las puertas a una nueva forma de abordar tus negociaciones, como lo haría un estratega, no un improvisado. Porque cuando preparas tu mente, tu entorno, tus argumentos y tus salidas, lo que sucede en la mesa ya no depende del azar. Depende de ti. Un negociador preparado no solo conoce el mapa, sino que también ha entrenado su capacidad para adaptarse al terreno. Tim Castle insiste en que la preparación no es rigidez, sino elasticidad con dirección. No basta con planificar tu primer movimiento, necesitas visualizar escenarios, caminos alternos y puntos críticos. Por eso, uno de los ejercicios clave que recomienda es la práctica del si pasa esto, hago esto. Un simulacro mental donde cada posibilidad tiene una respuesta lista. Este tipo de preparación va más allá de la información. Es preparación emocional, estratégica y contextual. Castle habla de la necesidad de diseñar tu presencia. ¿Cómo quieres que se perciba tu energía al entrar a la sala? ¿Qué tono vas a usar? ¿Qué lenguaje corporal comunica firmeza sin agresividad? Estas preguntas no son superficiales. Son parte de una estrategia de influencia consciente. Otra herramienta fundamental es lo que Castle llama la narrativa de valor. No se trata solo de pedir lo que quieres, sino de presentar tu propuesta como una solución clara, lógica y beneficiosa para ambas partes. Para ello,
Necesitas construir una historia coherente que responda a 3 preguntas clave. ¿Por qué esto es bueno para ti? ¿Por qué es bueno para ellos? ¿Por qué ahora? Prepararse también implica armar tu caja de herramientas, datos, referencias, testimonios, beneficios específicos, consecuencias del no acuerdo, puntos de flexibilidad y límites firmes. Todo debe estar listo, accesible y claro. Porque cuando estás bien preparado, transmites algo que va más allá de las palabras. Transmites autoridad tranquila. Un error común que Castle identifica es la sobrepreparación enfocada solo en defensa. Es decir, quienes anticipan tantas objeciones que entran a la sala con actitud de lucha. Eso es un error táctico. La preparación debe servirte para entrar abierto, no blindado. Para conversar, no para resistir. Porque en la rigidez se pierde escucha, y sin escucha no hay negociación real. Además, Castle introduce la idea de preparar el entorno físico. ¿Dónde se dará la reunión? ¿Qué elementos puedes controlar para crear un ambiente favorable? A veces, detalles como el lugar, la hora, la temperatura o la disposición del espacio influyen en el estado emocional de los participantes. Y el estado emocional, como veremos más adelante, es una variable crítica. Finalmente, hay un aspecto de la preparación que suele subestimarse, el repaso mental previo. Castle recomienda cerrar los ojos antes de cada negociación importante y visualizarla completa. Desde tu llegada hasta el cierre. Verte hablar con claridad. Escuchar tu voz serena. Sentir cómo manejas la tensión con elegancia. Esta visualización no es fantasía, es programación neurológica. Y quienes la practican consistentemente, negocian con mayor presencia y menor ansiedad. Porque al final, la preparación profesional no es para controlar todo. Es para que, pase lo que pase, tú estés listo para responder, no para reaccionar. Tim Castle afirma que la diferencia entre un aficionado y un profesional no está en el talento, sino en el nivel de detalle con el que se prepara. Un profesional no deja nada al azar. Diseña su estrategia como un arquitecto diseña una estructura, con visión, con planos, con cálculos. Y esa meticulosidad es lo que le permite improvisar con confianza cuando llega el momento. Un aspecto clave de esa preparación es identificar y ordenar tus prioridades. No todo lo que deseas tiene el mismo peso. Castle sugiere clasificar tus objetivos en 3 niveles: imprescindibles, negociables y prescindibles. Esta jerarquía te permite saber en qué puntos puedes ceder para avanzar y en cuáles debes mantenerte firme. Sin esta claridad, cada concesión se vuelve caótica y emocional. Además, es fundamental entender los intereses ocultos detrás de las posiciones aparentes. Cuando alguien dice necesito un mejor precio, tal vez lo que realmente está diciendo es necesito sentir que este riesgo está justificado. Cuando alguien dice tenemos que cerrar hoy, tal vez lo que está en juego es su necesidad de cumplir una promesa interna. Castle enseña a escuchar más allá de las palabras, a detectar la necesidad emocional detrás de la solicitud racional. Esta sensibilidad forma parte de lo que él llama preparación empática. Implica construir perfiles psicológicos de tus interlocutores. ¿Son más racionales o emocionales? ¿Responden mejor a datos o a historias? ¿Buscan evitar riesgos o maximizar ganancias? ¿Qué les genera desconfianza? Toda esta información, recolectada antes de entrar a la conversación, aumenta tu capacidad de conectar y persuadir sin fricción. Otro factor muchas veces ignorado es la preparación energética. Castle afirma que tu estado físico y emocional condiciona tu desempeño. Por eso recomienda no llegar corriendo, ni agotado, ni cargado emocionalmente. Sugiere rituales simples: una caminata breve antes de la reunión, una respiración profunda al entrar, una frase de enfoque que recuerde tu intención. Son detalles pequeños, pero marcan una gran diferencia. Asimismo, parte de la preparación consiste en alinear tu equipo si no vas solo. ¿Qué rol tendrá cada persona? ¿Quién lidera la conversación? ¿Quién toma nota? ¿Qué señales usarán para comunicarse discretamente? Entrar a una negociación sin haber ensayado eso es como entrar a una obra sin haber hecho un solo ensayo. La descoordinación interna se nota, y se paga. Finalmente, Castle recalca que una buena preparación también contempla el post-negociación. Tener listas las acciones siguientes, los acuerdos por escrito, los compromisos de seguimiento. Porque una gran negociación mal cerrada puede perder su impacto. Y una excelente preparación sin ejecución clara es solo potencial desperdiciado. Prepararse como un profesional es, en esencia, una forma de respeto, hacia ti, hacia la otra parte, y hacia el resultado que quieres lograr.
Es la diferencia entre llegar a defenderte o llegar a dirigir. En la visión de Tim Castle, la preparación no es una fase previa a la negociación, es una parte esencial del proceso negociador. Prepararse bien no solo mejora tus argumentos, también mejora tu percepción, tu energía y tu capacidad de adaptación. Te convierte en alguien que no solo reacciona a lo que ocurre, sino que influye activamente en lo que ocurre. Una herramienta que Castle considera indispensable es el diseño del primer minuto. Ese arranque, ese momento donde das la bienvenida, planteas el tono y colocas tu primer mensaje, puede determinar el rumbo emocional de toda la conversación. ¿Comienzas justificándote? ¿Empiezas con dudas? ¿O proyectas confianza sin arrogancia? Preparar tus primeras frases, tu tono inicial, incluso tu saludo, es una muestra de intención. En ese sentido, Castle habla de la diferencia entre impacto y presión. El negociador preparado genera impacto con presencia, con claridad, con estructura. No necesita imponer. Su preparación habla por él. En cambio, quien llega sin estructura suele compensar con presión innecesaria, habla demasiado, interrumpe, empuja. Pero la presión genera resistencia. El impacto genera apertura. Otro elemento clave de la preparación es anticipar el ritmo. No todas las negociaciones son lineales. Algunas avanzan rápido, otras se estancan. Algunas cierran en una hora, otras necesitan varios encuentros. Castle recomienda tener claridad sobre cuánto tiempo estás dispuesto a invertir y hasta dónde puedes esperar. Esa previsión mental evita frustraciones y decisiones apresuradas. Porque en negociación, muchas veces el que sabe esperar, gana. Y en ese juego de tiempos, también entra la gestión de las pausas. Castle sugiere preparar tus silencios con la misma seriedad que preparas tus palabras. Porque un buen silencio puede hacer más que 10 argumentos seguidos. Es un espacio donde el otro reflexiona, reconsidera, y en muchos casos, revela lo que no iba a decir si tú seguías hablando. Pero para sostener un silencio útil, necesitas preparación emocional. Necesitas estar cómodo en la pausa. La preparación también incluye escenarios adversos. ¿Qué harás si recibes una negativa frontal? ¿Qué responderás si la otra parte lanza una crítica directa a tu propuesta? ¿Cómo reaccionarás si detectas manipulación? Castle enseña a ensayar esas situaciones mentalmente, no para vivir en paranoia, sino para entrenar tu capacidad de mantener la compostura. Porque la negociación no siempre es cómoda, pero tú sí puedes serlo en medio del caos. Y por último, pero no menos importante, prepararte también significa revisar tus motivaciones. Pregúntate antes de entrar, ¿estoy aquí para ganar o para construir? ¿Estoy negociando desde la escasez o desde el valor? ¿Quiero cerrar rápido o cerrar bien? Porque la calidad de tus preguntas internas define la calidad de tu enfoque externo. Negociar como un profesional es mucho más que saber hablar bien. Es saber prepararte mejor que nadie. Y en esa preparación profunda, estratégica y consciente, es donde empieza la verdadera ventaja. Llegar preparado a una negociación no es solo una muestra de profesionalismo, es una declaración de respeto, respeto por ti mismo, por tu propuesta y por la otra parte. Es mostrar que valoras el tiempo, que tomas en serio el proceso y que no estás allí para improvisar, sino para construir. Y como bien plantea Tim Castle, ese respeto se percibe, se siente, se traduce en confianza. Castle concluye este bloque con una reflexión clave: la preparación transforma tu energía. Cuando sabes que has hecho el trabajo, que dominas tu material, que anticipaste las variables y que tienes claridad sobre tus límites, algo cambia en tu postura. Entras más derecho, respiras más profundo, escuchas con más atención. No necesitas dominar el espacio, lo ocupas con presencia. Esa presencia es magnética. No por su volumen, sino por su estabilidad. Las personas lo sienten. Y en negociación, eso cuenta tanto como los argumentos. Porque lo que estás negociando no es solo un contrato o una condición, estás negociando confianza. Y la confianza se construye desde la previsibilidad, la coherencia y la preparación. Uno de los consejos más poderosos de Castle para medir tu nivel de preparación es simple: podrías entrar a la sala sin una hoja en la mano y aún así liderar la conversación. Si la respuesta es sí, estás listo. Si la respuesta es no, todavía tienes trabajo que hacer. Porque la preparación más valiosa no es la que está en tus notas, es la que está integrada en tu pensamiento. En este sentido, Castle redefine lo que significa estar listo. No es sabértelo todo, sino haber pensado lo suficiente como para improvisar sin perder claridad. Es conocer tu valor con tanta precisión que no necesitas exagerarlo.
Es haber ensayado tantas veces en tu mente que, cuando llega la tensión, tu cuerpo ya sabe cómo sostenerse. Y también es, paradójicamente, estar listo para soltar. Para adaptarte si las condiciones cambian. Para redibujar tu enfoque si descubres nueva información. Para tomar decisiones firmes si el camino no lleva al destino deseado. Prepararse, entonces, no es aferrarse a un guión, es desarrollar la habilidad de navegar lo desconocido con dirección interna. Con este capítulo, Castle sienta las bases prácticas de una negociación efectiva. Todo lo que viene después, el arte de pedir, de escuchar, de cerrar, se potencia o se diluye según el nivel de preparación previa. Y por eso, más que una fase, la preparación es un compromiso. Uno que separa a quienes esperan que algo pase, de quienes hacen que pase. Por ejemplo, si esperas un acuerdo en torno a 80,000, puedes anclar en 90,000 con argumentos sólidos, resultados previos, nivel de responsabilidad, comparación de mercado. Esto no es manipulación. Es estrategia con ética. Es dejar claro desde dónde partes, y permitir que el acuerdo se construya desde ahí. Ahora bien, no todo pedido será recibido con entusiasmo. Por eso, Castle enseña a prepararse para el pushback, la resistencia. Lo importante es no interpretarla como rechazo personal. Una objeción no es un no definitivo, es una señal de que el otro necesita más información, más contexto o más seguridad. Aquí entra en juego otra habilidad fundamental, hacer preguntas después del pedido. En lugar de defenderte, pregunta. ¿Qué parte te genera dudas? ¿Qué necesitarías ver para avanzar con esta propuesta? ¿Qué alternativas estás considerando? Estas preguntas no solo desactivan la tensión, abren nuevas rutas. Y te dan información para ajustar sin debilitar tu postura. Castle también sugiere observar las microreacciones de la otra parte, expresiones faciales, pausas, tono. Muchas veces, el cuerpo responde antes que las palabras. Y un buen negociador no solo escucha lo que se dice, sino lo que se insinúa. Si percibes tensión, cambia el ritmo. Si ves apertura, avanza con decisión. La lectura emocional en tiempo real es una ventaja que solo quienes han practicado conscientemente desarrollan. En resumen, pedir bien es una coreografía entre claridad, presencia y escucha. No se trata de imponer, ni de rogar. Se trata de enunciar tu valor con respeto, sostener el espacio con dignidad y mantenerte abierto al diálogo. Porque pedir, como todo acto de liderazgo, no es gritar más fuerte, es comunicar con propósito. Pedir con claridad también implica estar preparado para ajustar sin ceder tu valor. Tim Castle lo llama la flexibilidad con columna vertebral, la habilidad de adaptar tu propuesta sin abandonar lo esencial. Porque en negociación, como en la vida, no siempre obtienes exactamente lo que pediste, pero puedes construir algo incluso mejor si sabes mantenerte abierto sin perderte. Una forma de hacerlo es tener variantes listas. No llegues con una sola cifra o una única condición. Diseña al menos 2 o 3 versiones de tu propuesta que te sigan resultando favorables. Eso te permite negociar con agilidad y mostrar voluntad de colaboración sin comprometer tu punto de equilibrio. Por ejemplo, si no es viable mantener la tarifa completa, puedo ajustar el alcance del proyecto manteniendo la calidad clave. Castle recomienda pensar estas variantes antes, no durante, porque en medio del intercambio, la presión puede llevarte a improvisar concesiones que luego lamentas. En cambio, si tus alternativas están planificadas, las presentas con convicción, no como una retirada. Y esa diferencia se nota. Otra estrategia poderosa es anticiparte al beneficio mutuo. En lugar de esperar a que el otro vea tu valor, muéstralo tú. Integra en tu propuesta elementos que respondan no solo a tus necesidades, sino también a las suyas. ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana el otro? ¿Qué gana la relación? Este triple enfoque transforma peticiones unilaterales en colaboraciones proactivas. Por ejemplo, si estás negociando un aumento, puedes decir, estoy buscando una mejora en mi compensación basada en los resultados entregados este trimestre. Esto me permitirá sostener el ritmo y seguir liderando nuevos proyectos con el mismo nivel de compromiso que ustedes ya conocen. Aquí, estás pidiendo, pero también estás reforzando el beneficio que el otro recibe. Castle también enfatiza que pedir no es un evento, es un proceso. No todo pedido será resuelto en una sola conversación. A veces, el otro necesita consultar, evaluar, procesar. Y tú necesitas saber cuándo insistir y cuándo dar espacio. Saber cuándo hacer seguimiento. Saber cuándo hacer silencio. Y sobre todo, saber cómo mantener la relación intacta aunque la respuesta no sea inmediata.
Eso implica desarrollar una tolerancia madura al todavía no. No todo no es permanente. Muchas veces, es solo un necesito más tiempo, no estoy listo o aún no veo lo que tú ves. Y si tú puedes mantenerte firme sin romper el puente, la negociación sigue viva. Porque en este juego, gana quien sabe persistir sin agotar. Al final, pedir bien no se trata solo de técnica, sino de identidad. ¿Desde dónde estás pidiendo? ¿Desde la escasez o desde el valor? ¿Desde la carencia o desde la contribución? Cuando tu pedido nace de tu visión, de tu impacto, de tu claridad, no solo pides, proyectas. Y esa proyección tiene más poder que cualquier palabra. Tim Cassell afirma que aprender a pedir es una de las habilidades más subestimadas de la vida adulta. No porque sea difícil técnicamente, sino porque implica enfrentarte a ti mismo, a tus dudas, a tu relación con el merecimiento, a tu miedo al rechazo. Por eso, pedir con claridad no solo es una acción comunicativa, es una declaración personal. Una que dice, conozco mi valor y lo voy a honrar. Cerrar este capítulo implica integrar todo lo aprendido en una postura, la postura del negociador que no se esconde, no se justifica y no se diluye. El que se expresa desde el respeto, pero no desde la necesidad. El que está dispuesto a sostener su voz aunque no sea inmediatamente validada. Porque sabe que pedir bien no es garantía de obtener todo, pero sí es garantía de no perderte a ti mismo en el proceso. Cassell comparte una regla simple para evaluar si tu petición fue bien planteada. Si puedes repetirla 2 veces con la misma seguridad, sin sentirte incómodo, entonces estás en el camino correcto. La incomodidad excesiva al pedir suele ser señal de que aún hay trabajo interno que hacer. Y ese trabajo no es solo racional, es emocional. Pedir bien requiere entrenar tu merecimiento, tu autoestima y tu capacidad de sostener tu visión. Además, recuerda esto, cada vez que haces una petición clara, estás entrenando al otro sobre cómo tratarte. Si pides con ambigüedad, recibirás respuestas confusas. Si pides con miedo, abrirás espacio a que te cuestionen. Pero si pides con enfoque y empatía, enseñas que sabes lo que quieres y que sabes negociar con respeto. Y eso eleva el nivel de toda la conversación. Cassell también sugiere una práctica poderosa. Después de cada negociación, anota tu pedido clave, cómo lo formulaste y cómo te sentiste. Esa bitácora de peticiones es un espejo honesto. Te permite observar tu evolución, detectar patrones y afinar tu estilo. Porque pedir, como toda habilidad, mejora con práctica consciente. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo cada vez más auténtico. En definitiva, este capítulo no es solo una guía para obtener lo que buscas. Es una invitación a expresarte con más integridad, a defender lo que construyes, a liderar desde la claridad. Porque en el acto de pedir bien, no solo defines tus condiciones, defines tu identidad. Y cuando tu identidad es clara, tu presencia se vuelve innegociable. Tim Cassell lanza una afirmación provocadora: no obtienes lo que mereces, obtienes lo que pides con claridad. Y esa frase resume uno de los errores más comunes en la negociación: esperar que el otro adivine tu necesidad, reconozca tu valor o se adelante a darte lo justo. En la práctica, eso rara vez sucede. Porque en el mundo real, el silencio no es neutral, es concesión. Pedir con claridad no es un acto de exigencia, sino de responsabilidad. Es decir, yo me hago cargo de expresar lo que necesito, de defender lo que valgo, y de hacerlo sin miedo. Cassell argumenta que la habilidad de pedir bien no depende del tono de voz, ni de carisma natural. Depende de 3 elementos entrenables: claridad mental, lenguaje firme y empatía estratégica. El primer paso es la claridad mental. ¿Qué estás pidiendo, exactamente? ¿Qué número? ¿Qué plazo? ¿Qué condición? La mayoría de las peticiones fallan porque son vagas. Quisiera algo mejor. ¿Hay margen de mejora? ¿Podríamos revisarlo? Esas frases no comprometen, pero tampoco construyen. En cambio, una solicitud como estoy buscando una base de 75,000, con opción de revisión anual y 10% de bono por rendimiento es clara, específica y fácil de evaluar. El segundo paso es el lenguaje firme. Aquí no se trata de sonar agresivo, sino de evitar el tono dubitativo. Cassell recomienda eliminar expresiones como lo siento, pero, no sé si estaría bien, pero, ¿crees que podrías? En lugar de eso, usa estructuras como, con base en el valor que aporto, propongo, estoy buscando, lo que necesito para avanzar es. La firmeza no radica en la dureza, sino en la certeza. Pero la clave que lo equilibra todo es la empatía. Pedir no es imponer. Es invitar a un acuerdo que funcione para ambos.
Por eso, Castle enseña a enmarcar las solicitudes como beneficios compartidos. En lugar de quiero más, puedes decir, esto me permite enfocarme con más compromiso y continuidad en los resultados que ustedes también buscan. Cuando pides con empatía, disminuyes la fricción y aumentas la receptividad. Pedir bien también implica saber cuándo hacerlo. No es solo lo que dices, sino en qué momento lo dices. Castle recomienda observar el estado emocional del otro, el contexto de la conversación, el ritmo de la reunión. Un mismo pedido puede tener respuestas radicalmente distintas según el momento. Por eso, un buen negociador sabe leer el ambiente antes de hablar. Y por último, pedir también es estar dispuesto a sostener el silencio. Una vez que haces tu solicitud, cállate. Espera. Deja que el otro procese. Muchas personas arruinan pedidos potentes por intentar justificarlos demasiado o llenar el silencio con nerviosismo. Pero como Castle repite, después del pedido, el silencio es tu aliado. Déjalo trabajar por ti. Uno de los mayores bloqueos al momento de pedir es el miedo a parecer exigente, egoísta o poco agradecido. Tim Castle desmantela esta creencia con una frase contundente: pedir con respeto no es ego, es claridad. Y añade, no se trata de pedir más porque sí, sino de pedir lo que hace sostenible tu compromiso, tu energía y tu excelencia. En otras palabras, pedir bien no es solo un derecho, es parte de tu integridad profesional. Cuando evitas pedir lo que necesitas, cargas con consecuencias ocultas, resentimiento, desmotivación, frustración. Porque el precio del silencio no lo paga el otro, lo pagas tú. Castle invita a dejar de esperar reconocimiento pasivo y a pasar a la acción consciente. Si tú no lo dices, nadie lo sabrá. Si tú no lo expresas, nadie lo considerará. Y si tú no lo pides, el mundo no lo ofrecerá por iniciativa propia. Para pedir con firmeza, debes conocer tu propuesta de valor. ¿Qué has logrado? ¿Qué impacto has generado? ¿Qué harías posible si tu petición se aprueba? No se trata de adornar tu perfil, sino de presentar tu historia con precisión. Castle enseña a construir argumentos basados en hechos, no en emociones. Y esos argumentos deben ser entregados con voz segura, pausada y sin necesidad de justificación excesiva. La empatía, en este contexto, no es debilidad. Es estrategia. Antes de pedir, pregúntate, ¿qué está buscando la otra parte? ¿Qué podría temer? ¿Qué debe sentir para decir que sí? Pedir sin considerar al otro es hablar solo. Pedir con empatía es diseñar la conversación desde dos realidades. Por eso, Castle recomienda practicar lo que él llama doble enfoque, presentar tu necesidad junto con el beneficio que genera para la otra persona. Por ejemplo, en vez de decir necesito más tiempo para terminar el proyecto, puedes decir, para asegurar un resultado que cumpla con los estándares de calidad que ambos buscamos, necesito una extensión de 2 días. Esto permitirá integrar los últimos ajustes que fortalecerán el impacto final. En esa estructura, no estás solo pidiendo, estás ofreciendo algo mejor a cambio. Otro punto crucial es el uso del lenguaje positivo. En lugar de negar o quejarte, enfócate en lo que deseas construir. En vez de decir esto no me sirve así, di para que esto funcione mejor para ambos, propongo este ajuste. Cambiar de problema a propuesta transforma la energía de la conversación y genera colaboración. Finalmente, Castle recuerda que pedir con claridad también implica estar dispuesto a recibir un no sin derrumbarte. Porque cada vez que pides, te expones. Pero también te afirmas. Te muestras. Te vuelves visible. Y eso, en sí mismo, es un acto de liderazgo. Uno de los momentos más delicados de cualquier negociación es justo después de hacer una petición. El silencio que sigue puede sentirse incómodo, incluso amenazante. Pero Tim Castle afirma que ese silencio es uno de tus aliados más poderosos. No lo llenes. No lo suavices. No lo rompas. Deja que el peso de tu claridad haga su trabajo. Porque en ese espacio, el otro procesa, evalúa y, muchas veces, decide. Castle llama a esta técnica el silencio de autoridad. Una pausa breve, pero firme, después de tu solicitud, comunica confianza. No ansiedad. No urgencia. Solo confianza. Y la confianza es contagiosa. Cuando tú estás en paz con tu pedido, el otro también siente esa estabilidad. Y en un entorno emocionalmente neutro, las decisiones se toman mejor. Otro elemento clave al pedir es el uso del anclaje. Es decir, proponer una cifra, condición o estándar inicial que influya en el marco de referencia de la otra parte. Quien ancla primero, con solidez,
suele marcar la pauta del resto de la conversación. Castle recomienda anclar alto, pero justificadamente alto, para crear espacio de negociación sin comprometer tu valor. En una cultura obsesionada con hablar bien, Tim Castle propone una provocación necesaria. Los mejores negociadores no son los que mejor hablan, son los que mejor escuchan. Y no se refiere a escuchar por cortesía, ni a hacer pausas para dejar hablar al otro. Se refiere a una escucha activa, estratégica, sensible. Una escucha que detecta matices, que lee intenciones, que traduce silencios. Escuchar, según Castle, es la forma más poderosa de recoger información real. Cuando tú hablas, repites lo que ya sabes. Pero cuando escuchas con atención, descubres lo que no sabías. Y en una negociación, la información es poder. Pero no solo el dato explícito. También la emoción implícita, el mensaje detrás del mensaje, la tensión que nadie dice pero todos sienten. La escucha profunda comienza por el cuerpo. Un buen negociador observa tanto como oye. ¿Cómo está sentado el otro? ¿Qué hace con sus manos? ¿A dónde dirige la mirada cuando habla de cierto tema? Castle enseña a leer el lenguaje no verbal como un mapa emocional. Porque muchas veces, lo que alguien no dice es más revelador que lo que sí dice. Luego está la escucha contextual. ¿Cuál es el momento histórico, emocional o empresarial en el que esta negociación ocurre? ¿Qué pasó antes de esta reunión? ¿Qué está en juego para la otra parte más allá del acuerdo en sí? Castle insiste en que cada negociación es un capítulo dentro de una historia más amplia. Escuchar el contexto es tan importante como escuchar las palabras. También está la escucha emocional. Aquí no se trata de lógica, sino de resonancia. ¿Cómo se siente el otro? ¿Está a la defensiva? ¿Está agotado? ¿Está ilusionado pero cauteloso? Esta escucha requiere silencio interno, calmar tu mente lo suficiente para percibir al otro sin filtrarlo todo por tus propios intereses. Y eso, dice Castle, es lo que diferencia al profesional del manipulador. El profesional escucha para entender, no solo para ganar. Pero tal vez la habilidad más útil de este capítulo es aprender a leer entre líneas. No todo se dice de frente. Hay verdades disfrazadas de bromas. Hay objeciones formuladas como preguntas. Hay rechazos escondidos en promesas vagas. El negociador atento sabe preguntar con elegancia. ¿Podrías explicarme un poco más qué te preocupa de esta parte? ¿Qué significa exactamente para ustedes que sea flexible? ¿A qué te refieres cuando dices que más adelante puede ser? Estas preguntas no solo aclaran, abren puertas. Le muestran al otro que estás presente, interesado y dispuesto a construir. Porque quien se siente realmente escuchado, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, la negociación avanza. Escuchar, entonces, no es pasividad. Es una forma de liderazgo silencioso. Es tomar control sin imponer. Es crear conexión sin forzar. Es, en palabras de Castle, negociar desde el radar, no solo desde el micrófono. Escuchar bien es un acto de generosidad estratégica. Y como todo acto genuino, requiere presencia total. Tim Castle afirma que uno de los errores más comunes al negociar es escuchar para responder en lugar de escuchar para entender. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Cuando escuchas para responder, estás esperando tu turno. Cuando escuchas para entender, estás entregado al otro por completo. Una de las herramientas que Castle propone para mejorar esta escucha es el reflejo. Se trata de devolver al interlocutor parte de lo que ha dicho, con tus propias palabras, para verificar comprensión. Entonces, si entiendo bien, lo que te preocupa es el tiempo de implementación, ¿correcto? Esta técnica, lejos de ser mecánica, demuestra interés real, alivia tensiones y evita malentendidos. También propone el uso de silencios activos. En lugar de interrumpir para demostrar que sabes, permite que el otro complete su idea, incluso si hay una pausa incómoda. Muchas veces, lo más valioso se dice justo después del silencio. Porque al sentir que no tienen que apresurarse, las personas bajan sus filtros y expresan con más autenticidad. Otra dimensión de la escucha que Castle destaca es la escucha selectiva. No todo lo que se dice tiene el mismo valor. El negociador experto distingue entre lo importante y lo accesorio. Escucha para detectar puntos de dolor, motivaciones ocultas, señales de urgencia o flexibilidad. Y al hacerlo, puede intervenir con precisión quirúrgica, no con discursos largos. Por ejemplo, si alguien menciona 3 veces lo que no podemos es fallar con los tiempos, eso no es solo un dato logístico. Es una necesidad emocional. Y si tú detectas eso, puedes enmarcar tu propuesta reforzando el cumplimiento del plazo como valor clave.
Veo que el cumplimiento en tiempos es una prioridad crítica para ustedes. En mi experiencia, uno de mis mayores diferenciales es justamente la puntualidad operacional. Escuchar bien también implica notar lo que falta. ¿Qué temas evita el otro? ¿Qué nombre no menciona? ¿Qué respuesta dilata? Esas omisiones no son casuales. A veces, lo que alguien no dice es más revelador que lo que repite. Cassell llama a esto escuchar los vacíos. Y entrenar el oído para detectarlos te convierte en un lector sutil de dinámicas invisibles. Un componente esencial de esta habilidad es la autorregulación. Para escuchar bien, necesitas calmar tu impulso de controlar. Resistir la necesidad de corregir, convencer o llenar todos los espacios. Dejar de pensar en lo que vas a decir. Y confiar en que, si entiendes al otro con profundidad, lo que tengas que decir llegará con más impacto y menos resistencia. Escuchar con inteligencia, en definitiva, es una forma de liderazgo. No es pasividad. Es influencia silenciosa. Y como todo lo poderoso, actúa por debajo de la superficie. Pero cuando se aplica con maestría, cambia el juego. Porque quien escucha más, entiende mejor. Y quien entiende mejor, negocia mejor. Una de las ideas más revolucionarias de Tim Cassell es que, en toda negociación, el verdadero poder está en quien hace las mejores preguntas, y luego se queda callado. Porque una buena pregunta, bien colocada, puede abrir más puertas que 1000 argumentos. Y si además es seguida por una escucha paciente y aguda, revela verdades que de otro modo permanecerían ocultas. Cassell clasifica las preguntas en 3 niveles: preguntas abiertas, de precisión y de impacto. Las preguntas abiertas invitan a explorar cómo ha manejado este tipo de situaciones antes, qué es lo más importante para ustedes en este acuerdo. Las preguntas de precisión afinan detalles. ¿Cuántas unidades necesitan exactamente? ¿Cuál es su fecha límite? Y las de impacto son las que cambian la dinámica. ¿Qué pasa si esto no se resuelve pronto? ¿Qué necesitarías ver para decir sí ahora? Pero preguntar bien solo funciona si sabes escuchar lo que viene después. Y aquí es donde entra otra habilidad que Cassell destaca: la escucha paciente. No interrumpas una respuesta solo porque crees haber entendido. A veces, lo más valioso viene después del primer minuto. Las personas necesitan tiempo para confiar, para afinar su mensaje, para decir lo que realmente importa. La paciencia, en este sentido, es una forma de influencia. Cuando tú no tienes prisa, transmites estabilidad. Y esa estabilidad se vuelve un ancla emocional para el otro. Cassell insiste, el que mejor escucha es, muchas veces, el que lidera la conversación, aunque hable menos. Porque la escucha bien ejercida dirige sin imponer. También hay una dimensión ética en la escucha. Escuchar no es espiar. No es aprovechar debilidades. Es conectar con honestidad. Si usas lo que escuchas para manipular, tarde o temprano pierdes la relación. Pero si usas lo que escuchas para construir propuestas más justas, más inteligentes y más sostenibles, entonces te vuelves una figura de confianza. Y en negociación, la confianza es una moneda de altísimo valor. Escuchar también te permite modular tu discurso. Si detectas que alguien está saturado, puedes bajar la velocidad. Si ves entusiasmo, puedes avanzar con más ritmo. Si percibes que algo no cuadra, puedes hacer una pausa. Cassell enseña a usar la escucha como termómetro y brújula. Porque cuando entiendes el estado emocional del otro, sabes por dónde ir. Y finalmente, escuchar te permite detectar el momento de cerrar. No todos los cierres son explícitos. A veces, el otro ya está listo, pero espera que tú lo confirmes. Si estás distraído hablando o vendiendo de más, puedes perder ese instante. Pero si estás escuchando con atención, notarás el cambio de energía, un gesto, una afirmación breve, una inclinación corporal. Y en ese momento, puedes avanzar al acuerdo con elegancia. Porque escuchar, cuando se hace con arte, no solo te informa, te transforma, te afina, te vuelve más humano y más efectivo. Escuchar bien no es solo un acto técnico, es una práctica de humildad. Tim Cassell lo plantea así: cuando escuchas de verdad, estás dispuesto a dejar que el otro te cambie. Y eso, en una negociación, puede parecer una desventaja, hasta que comprendes su poder. Porque al permitirte cambiar de opinión con base en nueva información, te vuelves más ágil, más preciso y, paradójicamente, más confiable. Cassell insiste en que muchos acuerdos se frustran no por falta de argumentos, sino por falta de escucha. Alguien no se sintió comprendido. Alguien percibió que sus intereses fueron ignorados. Alguien sintió que hablaba con una pared,
no con un socio. Y en ese ambiente, la negociación se enfría, se fricciona o se quiebra. En cambio, cuando hay escucha genuina, la otra parte se relaja, colabora y muchas veces cede más de lo que esperaba. Un punto clave es diferenciar entre escuchar para agradar y escuchar para comprender. La primera genera sumisión o manipulación. La segunda construye respeto. Escuchar para agradar es asentir todo el tiempo. Escuchar para comprender es hacer preguntas incómodas si son necesarias. Es validar sin adular. Es decir, te escucho, y aunque no esté de acuerdo aún, quiero entender tu posición. También es fundamental evitar la escucha condicionada. Esa donde solo prestas atención a lo que confirma tu punto de vista. Cassell sugiere hacer una pausa consciente cada vez que detectes una frase que te incomoda, para resistir el impulso de responder de inmediato. En lugar de rebatir, investiga. ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Esa curiosidad estratégica muchas veces desactiva tensiones y abre perspectivas nuevas. Una de las prácticas que Cassell recomienda para fortalecer tu escucha es, precisamente, hablar menos. Durante una negociación, haz el ejercicio de hablar solo el 40% del tiempo. Usa el resto para observar, anotar, interpretar. En ese silencio activo, notarás cómo el otro revela patrones, motivaciones y puntos ciegos. Y tú podrás intervenir con mucho más precisión. La escucha, en su nivel más avanzado, se convierte en una herramienta de anticipación. Cuando aprendes a leer bien a la otra parte, puedes prever objeciones antes de que aparezcan, detectar oportunidades aún no verbalizadas, o incluso notar cuando el otro está listo para cerrar aunque no lo diga abiertamente. Es una forma de leer el futuro inmediato, no con magia, sino con atención. Y si combinas esa atención con una intención genuina de crear acuerdos duraderos, tu escucha se vuelve irresistible. Porque no hay nada más persuasivo que alguien que realmente quiere entenderte. No para convencerte, sino para construir contigo algo mejor de lo que tú mismo imaginabas. Para Tim Cassell, escuchar bien es una habilidad que se entrena como un músculo, con práctica, con paciencia y con intención. Pero, sobre todo, con un compromiso profundo de estar presente. Porque la presencia, esa capacidad de estar verdaderamente en el ahora, es la materia prima de toda escucha poderosa. Cerramos este capítulo con una idea transformadora. Escuchar es una forma de respeto. Y también, de poder. Porque quien escucha con atención entiende mejor los mapas mentales de los demás. Y cuando entiendes cómo piensa, siente y decide alguien, estás en una posición única para construir un acuerdo que realmente funcione. No solo que funcione para ti, sino para ambos. Cassell lo resume con esta frase: la persona que mejor escucha en una sala es la que más posibilidades tiene de dirigir la conversación, incluso sin hablar. Y esa dirección no se logra con fuerza, sino con sintonía. Sintonía con el momento, con el otro, contigo mismo. Escuchar con maestría también implica saber cerrar la escucha. Es decir, detectar cuando ya tienes la información suficiente para actuar. Porque hay momentos en los que seguir escuchando puede convertirse en evasión. Cassell llama a esto escuchar con propósito. No escuchar por escuchar, sino escuchar hasta que puedas decidir, proponer o cerrar con conciencia. Una práctica que recomienda es hacer un breve resumen al final de cada bloque de conversación. Hasta aquí entiendo que lo prioritario para ti es A, que tienes dudas sobre B, y que te gustaría explorar C es correcto. Esta síntesis no solo ordena, demuestra comprensión. Y cuando el otro siente que ha sido realmente comprendido, se relaja, se abre y colabora. Otro punto crucial es que escuchar no excluye decir que no. A veces, lo que escuchas es una propuesta inaceptable. Y está bien. Escuchar no te obliga a ceder. Al contrario, te da la información necesaria para decir no con fundamento, sin enojo, sin conflicto. Porque uno bien dicho, tras una escucha profunda, es mucho más respetado que un sí dado con duda. En resumen, este capítulo no te enseña a escuchar para quedar bien, ni para manipular. Te enseña a escuchar para construir, para leer más allá de las palabras, para captar el pulso emocional de cada negociación. Porque negociar no es solo intercambiar condiciones, es interpretar realidades. Y quien aprende a interpretar con sensibilidad, se vuelve una fuerza silenciosa pero determinante. Porque en el arte de escuchar, está el verdadero arte de influir. Toda negociación, por más fluida que parezca, en algún momento enfrenta resistencia. Tim Cassell lo tiene claro: el rechazo no es un obstáculo, es parte natural del proceso. Y saber manejarlo con madurez emocional,
estrategia y calma es lo que diferencia a un negociador competente de uno sobresaliente. Porque lo que tú haces cuando escuchas un no define el resto del juego. Castle comienza con una distinción clave. El no no siempre significa nunca. Muchas veces significa no así, no ahora o no con esas condiciones. Pero quien reacciona de forma impulsiva al primer rechazo, defendiéndose, presionando o retirándose, pierde la oportunidad de explorar lo que hay detrás. Por eso, ante un no, Castle propone una actitud investigativa. ¿Qué lo motivó? ¿Qué teme el otro? ¿Qué necesita para transformar ese no en un sí? Una herramienta poderosa es la reformulación. Si recibes un no podemos aceptar eso. En lugar de insistir, puedes decir, entiendo, ¿podrías compartir conmigo qué parte resulta más difícil de aceptar? Esta simple pregunta cambia la dinámica de confrontación por una de colaboración. Y muchas veces, el otro se abre a explicaciones que te dan claves para ajustar sin rendirte. Otro momento crítico en la negociación es el silencio. Cuando el otro calla después de tu propuesta, es común entrar en ansiedad. ¿Estará molesto? ¿Lo habré perdido? ¿Debo seguir hablando? Pero Castle enseña a reinterpretar ese silencio como espacio de análisis, no como castigo. El silencio puede ser un aliado si lo sostienes con serenidad. Si tú no te incomodas, el otro tampoco. Y en ese espacio, muchas veces el sí se está gestando. Además, Castle enseña que uno de los mayores errores es sobreexplicar. Cuando sientes que el otro duda, puedes caer en la trampa de hablar sin parar para convencer. Pero eso agota, confunde y transmite inseguridad. La clave está en saber cuándo callar después de hablar claro. Y en confiar en que tu propuesta, si está bien planteada, tiene peso propio. Manejar el rechazo también requiere separar lo personal de lo profesional. Un no a tu propuesta no es un no a ti como persona. Castle insiste, la madurez en negociación se mide por tu capacidad de recibir resistencia sin perder tu centro. Y para lograr eso, necesitas trabajar tu ego, tu autovaloración y tu compromiso con el proceso, no con el resultado inmediato. Este capítulo será una guía para convertir los momentos incómodos, el no, el silencio, la duda, en espacios fértiles. Porque negociar no es evitar la tensión. Es aprender a usarla como puente hacia acuerdos más reales, más sólidos y más sostenibles. Tim Castle insiste en que cada vez que enfrentamos un rechazo, estamos frente a una oportunidad estratégica. La pregunta no es cómo lo convenzo, sino qué puedo aprender de esta resistencia. Porque detrás de cada objeción hay una historia, un miedo, una necesidad insatisfecha o una percepción que puedes transformar si sabes mirar con profundidad. Una de las técnicas más útiles que propone es la validación sin sumisión. Esto significa reconocer el punto del otro sin ceder tu posición de inmediato. Por ejemplo, entiendo que este monto esté fuera de su presupuesto actual. Y al mismo tiempo, este es el valor que asegura la calidad que buscamos. Esta respuesta mantiene tu propuesta viva, sin pelear ni retroceder. Otra táctica valiosa es la pausa reflexiva. Cuando la negociación se vuelve tensa, en lugar de escalar, puedes decir, ¿te parece si tomamos unos minutos para revisar esto y retomamos con más claridad? O incluso, me gustaría reflexionar sobre lo que acabas de decir antes de responder. Estas frases, lejos de mostrar debilidad, proyectan control emocional. Y el control emocional inspira respeto. Castle también hace énfasis en no interpretar el silencio como vacío. El silencio es un mensaje. A veces es resistencia, a veces es confusión, otras veces es una táctica. Lo importante no es llenarlo, sino observarlo. ¿Qué lo precedió? ¿Qué cambia después de él? Y si decides intervenir, hazlo con preguntas, no con discursos. ¿Qué piensas en este momento? Es más poderoso que 5 minutos de justificación. Para él, uno de los errores más frecuentes en negociación es lo que llama autoabandono negociador. Cuando, tras escuchar un rechazo, empiezas a minimizar tu valor, a ofrecer descuentos innecesarios, a dudar de ti mismo. Este impulso es emocional, no racional. Por eso recomienda entrenar tu reacción frente al no, igual que un atleta entrena reflejos, con repetición, con conciencia y con una base sólida de autoestima profesional. Un elemento central en esta fase de la negociación es la gestión del cierre emocional. No todos los acuerdos se logran, y eso está bien. Pero es fundamental cerrar sin resentimientos, sin desgaste y sin destruir la relación. Porque, como Castle señala, el no de hoy puede ser el sí de mañana, si cierras con altura. Eso implica agradecer, dejar la puerta abierta y mantener la conexión humana. Aprecio tu honestidad. Si en el futuro las condiciones cambian,
estaré encantado de retomar la conversación. Esta frase, dicha con convicción, transforma un no en una inversión a futuro. Porque en el mundo de la negociación, todo se recuerda. Y quien sabe manejar el rechazo con elegancia, se vuelve inolvidable. Tim Castle afirma que uno de los mayores desafíos al negociar no es convencer al otro, sino sostenerte a ti mismo frente a la incertidumbre. En ese territorio donde las respuestas no llegan, donde las pausas se alargan, donde parece que todo está por caerse, es cuando emerge tu verdadero carácter negociador. Y allí, la templanza es más valiosa que cualquier técnica. Un concepto clave que introduce es el de presencia resiliente. Es la capacidad de seguir mostrando claridad, respeto y dirección incluso cuando las cosas no avanzan como esperabas. Es resistir sin cerrar, adaptarte sin perderte, observar sin juzgar. Esta presencia genera una sensación de solidez que el otro puede sentir y respetar. Castle propone desarrollar una especie de mapa emocional personal, reconocer tus reacciones típicas ante el rechazo o el silencio. ¿Tiendes a justificarte? ¿A presionar? ¿A rendirte? Una vez que identificas tu patrón, puedes entrenarte para pausarlo y reemplazarlo por una respuesta más estratégica. Esa pausa consciente puede cambiar el destino de la conversación. Una de las herramientas más poderosas en esta etapa es la reformulación empática. Si el otro expresa una objeción o frustración, no te defiendas de inmediato. En lugar de eso, recoge su preocupación y devuélvela con nuevo encuadre. Entiendo que este esquema parezca arriesgado en este momento. Lo que propongo es verlo como una inversión escalonada, donde el riesgo se gestiona paso a paso. Aquí no estás negando su miedo, estás ofreciéndole una nueva forma de abordarlo. También sugiere aprovechar el silencio como espacio de rediseño. No todo lo que calla está muerto. Muchas veces, cuando una negociación se enfría, es una señal de que necesita una nueva propuesta, no de que ha terminado. Castle invita a volver con creatividad. He estado reflexionando sobre lo que hablamos. Se me ocurre una variante que podría abrir nuevas posibilidades para ambos. Este enfoque demuestra liderazgo sin presión. Una dimensión muchas veces ignorada en este punto es la emocional. No la del otro, sino la tuya. Castle insiste en cuidar tu energía, tu foco y tu dignidad durante las negociaciones difíciles. Porque si tú te desgastas tratando de sostener algo que no fluye, puedes terminar cerrando un acuerdo, que luego lamentes. Por eso, parte del arte negociador es saber cuándo persistir y cuándo pausar. Y por supuesto, todo esto tiene un objetivo superior: llegar a acuerdos sostenibles. No se trata solo de cerrar tratos. Se trata de construir relaciones duraderas, condiciones que se cumplan, compromisos que no se rompan a la primera presión. Porque el éxito real de una negociación no está en el aplauso del cierre, sino en la solidez del cumplimiento. Una parte fundamental para alcanzar acuerdos sostenibles es la gestión del cierre. Tim Castle advierte que muchos negociadores, luego de pasar por tensiones, objeciones y silencios, se apresuran a cerrar apenas ven una señal de aceptación. Pero cerrar bien no es solo obtener un sí. Es obtener un sí claro, comprometido y funcional a largo plazo. Por eso, antes de sellar cualquier acuerdo, Castle propone una revisión estratégica. Pregúntate, ¿ambas partes entendieron exactamente lo mismo? ¿Los términos son específicos y ejecutables? ¿Las expectativas están alineadas? Porque un mal cierre no se nota el día 1. Se nota cuando llegan los malentendidos, las excusas o las cancelaciones. Una técnica clave en este punto es el resumen mutuo. Antes de dar por cerrado el trato, Castle recomienda pedirle a la otra parte que resuma con sus propias palabras lo acordado. No como examen, sino como verificación mutua. Para asegurar que estamos completamente alineados, ¿podrías contarme cómo ves lo que acabamos de acordar? Este gesto evita errores y refuerza compromiso. Otra herramienta es la validación emocional del cierre. No basta con que el acuerdo sea correcto en lo técnico, debe sentirse justo, equilibrado, digno. Si el otro se va con una sensación de derrota, incluso si firmó, es probable que busque romper el compromiso más adelante. En cambio, si se va con sensación de equilibrio, es mucho más probable que honre lo pactado incluso ante desafíos. Castle también alerta sobre un error común: cerrar con exceso de promesas. Cuando sientes que el otro está por aceptar, puedes caer en la tentación de ofrecer extras para sellar el trato. Pero eso puede debilitar tu posición y abrir la puerta a futuras exigencias. Lo ideal es cerrar con firmeza, claridad y sin regalar lo que no se pidió. Una vez cerrado el acuerdo, viene una fase que muchos olvidan: el fortalecimiento del vínculo post-negociación.
Castle propone enviar un mensaje breve que resuma el espíritu del trato, agradezca la disposición y refuerce el deseo de colaboración. Algo tan simple como: gracias por la apertura y la buena energía durante esta negociación. Confío en que este acuerdo nos dará grandes resultados. Este tipo de gestos cimentan relaciones duraderas. Y por último, Castle recuerda que lo más importante no es cuántos acuerdos cierras, sino cuántos sostienes. Porque cerrar por cerrar es fácil. Pero construir pactos que se cumplen, que se respetan, que evolucionan con el tiempo, es el verdadero arte. Y ese arte empieza, y termina, con tu capacidad de negociar con conciencia. Tim Castle concluye su visión sobre la negociación con una verdad poderosa. La mejor negociación no es la que gana más, sino la que deja menos heridas. Y eso solo se logra cuando entiendes que cada negociación es, ante todo, una relación. Y que tu capacidad de sostener esa relación, aún frente al rechazo, al silencio o al conflicto, es la que define tu verdadera fuerza negociadora. En este punto del proceso, lo que más importa no es tu elocuencia, ni tu carisma, ni siquiera tu capacidad de persuasión. Es tu coherencia. ¿Eres la misma persona cuando el otro dice sí que cuando dice no? ¿Mantienes tu centro cuando las cosas se enfrían? ¿Sabes retirarte con elegancia cuando no es el momento, sin romper puentes? Si puedes responder que sí, entonces ya no solo negocias bien, lideras desde la integridad. Una de las prácticas finales que propone Castle es la reflexión posterior. Después de cada negociación, ganada o no, hazte 3 preguntas. 1. ¿Qué hice bien y repetiría? 2. ¿Qué podría haber hecho distinto? 3. ¿Qué aprendí del otro y de mí mismo? Estas preguntas no son solo para pulir técnicas. Son para crecer como negociador consciente. Porque en el fondo, cada negociación es un espejo. Te muestra tus miedos, tus hábitos, tus luces y tus sombras. Y si estás dispuesto a mirarte con honestidad, cada encuentro se convierte en una oportunidad de evolución personal. Castle también invita a ver las negociaciones no como eventos aislados, sino como una narrativa continua. Lo que siembras hoy, con tu presencia, tu escucha, tu forma de recibir un no o de sostener un silencio, puede florecer meses o años después. Y muchas veces, los acuerdos más importantes no nacen de la primera conversación, sino de la manera en que esa primera conversación terminó. En este sentido, el éxito sostenible en la negociación no es cuestión de talento innato. Es el resultado de hábitos mentales, emocionales y estratégicos que se cultivan. Y tú puedes aprenderlos, entrenarlos y mejorarlos con cada interacción. Porque negociar bien no es una técnica, es una forma de estar en el mundo. Así termina este viaje por el pensamiento de Tim Castle. Un viaje que no te promete atajos, pero sí herramientas reales. Que no te garantiza siempre el sí, pero sí te garantiza que cada no tendrá sentido. Que no busca que ganes más que el otro, sino que ganes con el otro. Y sobre todo, que cada negociación sea una oportunidad no solo de cerrar acuerdos, sino de abrir posibilidades.